El proceso de construcción del conocimiento científico es un conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencias recogidos por las teorías científicas, así como el estudio de la adquisición y la elaboración de nuevos conocimientos mediante el método científico. En este sentido, la construcción del conocimiento científico implica recorrer un largo camino en el que se vinculan diferentes niveles de abstracción, en el cual se deben cumplir determinados principios metodológicos y diversas etapas en el proceso de investigación de los fenómenos, con el fin de lograr un conocimiento objetivo, es decir, que corresponda a la realidad que se estudia. De acuerdo con esto, podemos decir que el conocimiento es el resultado de una interacción concreta entre el sujeto cognitivo y el objeto de conocimiento, donde la práctica es sustentada en teorías, métodos, enfoques, paradigmas y técnicas. Además, es el resultado de una actividad humana de carácter social, que se realiza colectivamente y de cuyos resultados se desprenden muchas aplicaciones prácticas, las cuales contribuyen a la satisfacción de nuestras necesidades y al mejoramiento de las condiciones en que vivimos. Los métodos de investigación se definen como el conjunto de técnicas coherentes hacia la orientación de una investigación y el uso de determinadas herramientas que permitirán la obtención de un producto o resultado en particular. En pocas palabras, son las estrategias, procesos o técnicas utilizadas para la recolección de datos o de evidencias para el análisis, con el fin de describir información nueva o crear un mejor entendimiento sobre algún tema. Es por ello que los métodos constituyen una expresión lógica subjetiva del movimiento de la realidad objetiva, cuyo fundamento en última instancia son las propias regularidades objetivas de la realidad estudiada, que al ser interpretadas y empleadas conscientemente por el investigador, se convierten en un instrumento para la comprensión y transformación de la realidad investigada. Entre los métodos de la investigación científica encontramos el deductivo, inductivo, analítico y sintético. El método deductivo es un proceso para la obtención de conocimiento que consiste en desarrollar aplicaciones o consecuencias concretas a partir de principios generales. Este método de investigación parte de la elaboración de una o varias hipótesis a partir de teorías o principios existentes, lo cual trata de poner a prueba ciertas hipótesis. Es decir, busca comprobar si existe una relación o vínculo en circunstancias generales. Es por ello que se le denomina pensamiento descendente o ir de lo general a lo específico, porque parte de una idea general y llega a una conclusión específica. Además, este tipo de método se guía por la lógica y obliga al investigador o estudiante a utilizar tanto la observación como el pensamiento racional. En el método deductivo, el investigador parte de una hipótesis general y estudia las probabilidades de arribar a una conclusión determinada con carácter lógico. Normalmente, este procedimiento cognitivo se usa para comprobar teorías e hipótesis pertenecientes a diversos campos del saber. Un ejemplo bastante común para comprobar en dónde utilizamos el método deductivo es en el caso de los resúmenes y síntesis. Se trata de textos que elaboramos centrándonos en lo más esencial de un tema y los puntos de interés más generales. Siempre en esta clase de procedimiento cognitivo, el pensamiento corre de lo más general hacia lo más específico, individual o particular. El método inductivo es un proceso de razonamiento que se basa en la observación y la experimentación para llegar a una conclusión general por medio de casos específicos. A partir de estos patrones o tendencias se llega a una conclusión general o a una teoría que se le considera válida para todos los casos similares. Es importante tener en cuenta que la conclusión general a la que se llega mediante el método inductivo es tentativa y puede ser revisada en función de nuevas observaciones y experimentos. En este sentido, el argumento inductivo se caracteriza porque va de lo específico a lo general. Es decir, a partir de varios conocimientos particulares se concluye un conocimiento generalizado o conclusión.
Estos conocimientos o preposiciones particulares se conocen como premisas. Por otro lado, la investigación inductiva implica la búsqueda de patrones o comportamientos sistemáticos a partir de la observación y el desarrollo de explicaciones, es decir, teorías para dichos patrones que se han detectado a través de una serie de hipótesis. El método analítico es un modelo de estudio científico que se enfoca en la lógica empírica y la experimentación directa. Se emplea con el fin de estudiar un fenómeno, problema, hecho u objeto. Es aquel que se aplica mayormente tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales. Este método se caracteriza por descomponer al objeto de estudio en diferentes partes para facilitar su indagación y ayudar a entender la profundidad de los elementos que la conforman. Esto se realiza con el fin de trazar conexiones entre los elementos y así determinar su relación e influencia dentro del problema. Para llevar a cabo una investigación siguiendo el método analítico, se requiere recopilar cada uno de los datos que se tienen sobre el objeto de estudio, formular hipótesis y aplicar el pensamiento crítico y la observación para proceder a la validación. Gracias a este útil procedimiento es posible dar explicación a los fenómenos, descubrir su naturaleza, determinar la relación que guarda un elemento con el otro dentro de un problema y formular leyes que expliquen dicho fenómeno. En definitiva, el método analítico permite comprender tanto de los errores como de los aciertos sobre la experimentación. El método sintético es un proceso de análisis de razonamiento que busca la manera de reconstruir un acontecimiento de manera resumida, valiéndose de los diferentes fundamentos que estuvieron presentes en el desarrollo del acontecimiento. En palabras más sencillas, consiste en resumir un fenómeno o cosa que ya conocemos. Este método es uno de los que más se utiliza dentro de las investigaciones científicas existentes. Su premisa principal es la ciencia, en este caso a través de la síntesis. Por otro lado, tiene una metodología concreta. Esta consiste en analizar y contextualizar lo que queremos estudiar, para a continuación extraer lo esencial. Se trata de un proceso de razonamiento que puede llegar a construir un proceso por medio de diferentes elementos que se distinguen a través del análisis. Eso significa, en consecuencia, que se puede realizar una recopilación breve y metódica de forma resumida, es decir, un procedimiento mental que tiene la finalidad de comprender toda la esencia de lo que ya se conoce en todas sus partes.